Hola, y seguimos hoy día con este primer Congreso Internacional Renacen, iniciando el camino a la liberación. Y ahora nos vamos a seguir con este segundo día, con la introducción al sistema de chakras de Pedro Muñoz. Acá ya tenemos a Pedro Muñoz. Entonces, él nos va a hablar de su trayectoria y bueno, ¿y qué serían los chakras? Así que te dejo, Pedro, te paso los controles para que tú puedas empezar a proyectar. A ver. Ah, ya, perfecto, ya se ve. Así que yo me voy a silenciar y te dejo a ti todo el control. Muchas gracias, Fran. Gracias a todos y cada uno que nos acompañan en este congreso. Vamos a revisar entonces una introducción general al sistema de chakras. Mi nombre es Pedro Muñoz Rojas. Tengo estudios en Reiki, en numerología tántrica. Soy terapeuta biocéntrico, biodescodificador, experto en tapping en sus 3 niveles, Matrix Reimprinting, meditación y autor de los textos Conversaciones con el Maestro Interior. Vamos a comenzar viendo algunas generalidades para ofrecer una visión lo más certera posible respecto a un tema altamente citado y desde muchas fuentes diversas y controversiales, algunas. Voy a presentar un plano muy general basado en evidencia científica, desarrollo histórico y visiones místicas. Lo que hay en el mercado da para varias horas de estupefacción total. Nadie puede digerir tanto de tantas corrientes y opiniones distintas, de tantas relecturas y autopropuestas que de seguro, vamos a decir, son bien intencionadas, pero ocasionan una desvirtuación apremiante sobre buscadores anhelantes de respuestas y, por otro lado, le ofrece material gratuito a detractores basados en la negación de todo aquello que no concuerde con la creencia del grupo o con la visión materialista en otros casos. Entonces, es menester el manejo paciente y ponderado de aquello que la información no puede proporcionar, de aquello que la oferta no puede hacer por nosotros, a saber, no puede experienciar por nosotros, no puede vivir por nosotros, pero, y cuidado con esto, puede hacer como si de nuestras vidas se tratara. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un elemento completo donde cada una de sus componentes se vincula con otro componente, tanto de forma material como conceptual. Aquí tenemos al cuerpo humano. En primer término, he de decir que los chakras son una visión y no una definición. Una definición es una expresión idealmente breve, clara y objetiva del significado de una palabra. Sin embargo, una visión es representada en una imagen logotípica que expresa inacabadamente muchísimas expresiones en sí misma. Un chakra es, entonces, una visión, y esa visión es de un místico, lo que hace también que la expresión representada de un chakra sea también un sutra, es decir, una sentencia breve pero inacabada, ofrecida como semilla de sabiduría para ser expandida y experienciada por un buscador atento. Algunos me dirán que gracias a la experiencia con ciertas sustancias, hongos, alucinógenos, peyote, marihuana, claro está, se puede ver hasta ganímides y en ellos a marcianos bailando la Macarena. Pero el común de los mortales, no sujeto a estos juegos alucinógenos, con suerte ha visto una placa de radiografía o un escáner. El hombre común es lo más cerca que ha estado de una determinada profundidad de sí mismo. Por lo tanto, la visión mística corresponde a un tipo determinado de hombre, y cuando digo hombre, digo mujer, que ha vivido, se ha alimentado y ha convivido con su medio de una manera natural, no sujeta a la contaminación de la cual somos presa actualmente, partiendo del agua misma que bebemos. Ese sujeto particular vivió y se desarrolló en una cultura y con un lenguaje distinto al nuestro y por lo tanto completa su visión en marco de una cosmovisión y de una filosofía de vida que nos es
totalmente ajena. Y sin embargo, vea usted los cientos de miles de referencias que la web tiene respecto al tema, con despampanante propiedad. Muchísimos personajes hablando y bebiendo de una fuente que no es la India profunda o aquella de la China milenaria, porque muchos se han vuelto repetidores de información. El hombre místico observó la representación de un tipo determinado de energía, la que llamó chakra, que es algo así como una piedra que gira, que rueda, pero eso ya lo sabemos todos los que hemos leído un par de líneas sobre el asunto. Lo que es interesante es que el místico vio piedras rodando en muchas direcciones y como reflejo de múltiples organismos en la selva, desde los árboles hasta los animales de todo tipo y tamaño. Y no podría ser de otra forma, porque la expresión de los chakras es una consecuencia natural de la conexión con el todo. No solo chakras, sino que complementariedad de esa expresión en todo lo creado. El místico, al abrirse a los intrincados derroteros de sí mismo y de lo que hoy la biodescodificación ha llamado autoindagación, se reconoce para reconocer lo que le rodea. La autoindagación es un acto de observación mediante el cual podemos comprender que lo que tenemos delante funciona como un espejo. Es cuestionarnos nuestra percepción y nuestra verdad. Para empezar a autoindagarnos, es esencial considerar de que el otro no es el responsable de lo que nos pasa y así dejar de buscar justificaciones y explicaciones fuera de nosotros. Pasar de un enfoque dual a uno advaita, es decir, no dual, y así poder comenzar a escuchar el mensaje que nos quiere transmitir el cuerpo. La organización de todo cuanto nos rodea obedece a campos que se interrelacionan en lo biológico, social, psicológico, en áreas de desarrollo y en la morfología genética. Esos campos son pulsos electromagnéticos proporcionados en parte por la célula al producir esta energía eléctrica, genes que producen fotones y dendritas que transportan carga de información compleja y molecularmente activa. La biología llama necesariamente a una expresión holística de la ciencia investigativa para no sucumbir a la mera recopilación de datos. La resonancia mórfica resuena en la expresión mística y en la investigación científica. La investigación científica, acercándose a la mística, se vuelve ciencia holística. Sin embargo, la expresión mística, acercándose a la ciencia, corre el riesgo de volverse dogmática. En definitiva, cualquier sospecha de separatividad se desmorona como un castillo de naipes. Estamos, a pesar de nuestros propios pensamientos, unidos al todo. Los campos se extienden más allá de las superficies que los emiten como totalidad autoorganizada, con fuerte actividad vibratoria, se relacionan introspectivamente y autorresuenan con la memoria de patrones de actividad histórica de cada una de las especies. Según Ricardo Vicens, somos seres biocéntricos. Eso quiere decir que nuestra vida está interconectada con la vida de la biosfera y no lo podemos evitar. Nuestra ignorancia es causal de múltiples desequilibrios, es decir, que las causas ocasionan inevitablemente un efecto y esas consecuencias afectan al hombre. Una visión biocéntrica reincorpora a ese hombre a la comunidad, le devuelve la salud afectiva y lo hace partícipe de las soluciones a partir de su propia sanación. Lo hace consciente y pro vida. Vamos a ver un poco de historia. Es bueno recordar que los conceptos asociados a los centros energéticos que conocemos como chakra están expresados en una multiplicidad de culturas y de pueblos. Se asoman desde la cultura mesopotámica, 3000 años
antes de nuestra era, y en la cultura hindú aproximadamente quedan por escrito por los Vedas 2000 años antes de nuestra era. A través del tiempo, la visión ha quedado plasmada en pinturas rupestres, jeroglifos y petroglifos. Observamos estos hermosos testimonios, mientras daremos una breve mirada desde finales de 1800 en adelante. Cuando llegó a Occidente una riada de información entre filosófica, espiritual, traída por maharishis, yogis y maestros espirituales, fue precisamente cuando inició una mezcla peligrosa entre hipismo, sustancias y rock and roll, agregando amor libre, que tomó ciertos aspectos del Tantra para hacer de las suyas. Las corrientes New Age, una amalgama de creencias, filosofías y gnosticismo, permeó visiones de todo tipo para ofrecer un resultado variopinto que se expresó en música, naturaleza sagrada, relaciones de dioses padre-madre, religión espiritual contra las desgastadas huestes de las religiones oficiales y el dinero de todos los participantes en la cuenta bancaria de la organización. La visión mística no resultó en la sociedad de libre mercado americana. Lo que quedó, en cambio, es un espagueti difícil de desenredar y que es mejor dejarlo como quedó. Curiosamente, la India proporciona poca información respecto a los chakras y más bien desenvuelve ideas como sutras que responden a lo breve de cada sentencia y por tanto a la ausencia de tratados de largas páginas. Originalmente, el cuerpo está conformado por 72.000 chakras y sus canales de circulación energética que llamaron nadis, verdaderas carreteras de circulación, pero extrañamente la energía no se traslada por la carretera, sino sobre la carretera. Y eso se parece muchísimo a la expresión de los campos morfogenéticos que resuenan más allá de la superficie que los emite. Estos chakras tienen diversas formas y en su vía de desplazamiento alimentan al cuerpo de su energía cinética. Sin embargo, el atasco en la vía de expresión de esta energía causa irremediablemente una disfunción en la parte del cuerpo en la cual se expresan, naciendo con ello la dolencia y la enfermedad. Es desde finales de 1800 y principios de 1900 que la Sociedad Teosófica, impulsada por Madame Blavatsky o HPV, desarrolla ampliamente lo que conocemos hoy como un sistema de chakras y los resume en 7 principales. El libro se llama La Doctrina Secreta y fue publicado en 1888. Más adelante, en Japón, Sensei Usui sistematizó el Reiki e identificó, según la tradición budista de la época y los conocimientos herméticos, 7 chakras principales. Durante la década de los 60, 2 investigadores iniciaron actividades con resultados bastante increíbles y resonando en la misma frecuencia. Por un lado, la doctora mexicana Esther del Río proporcionó avances investigativos que dieron con el comportamiento del agua corporal con características de cristal líquido. Descubrió que la sangre posee cantidades de ferrita y que éstas se depositan en órganos y glándulas que coinciden perfectamente bien con la ubicación de los 7 chakras principales. Trabajos que vieron la luz a partir de la década de los 80. En Japón, el investigador Masaru Emoto observó el comportamiento de cristales de agua sometidos a congelamiento y fotografió los resultados de una manera hermosamente expresiva y poética que se plasmaron en el libro Los secretos del agua. El agua, sometida a diversos estímulos, forma cristales distintos, y aquellos sometidos a negatividad expresiva o intencionada no formaron cristales. La memoria del agua, el campo humano que está compuesto por 70% de agua, resuena con estas expresiones. Los campos mórficos en comunicación activa con la memoria del agua se expresan y se desarrollan de acuerdo al estímulo externo, es decir, campos morfogénicos en acción o sutras del agua.
También desde los años 60 en adelante, los chilenos Hugo Varela y Humberto Maturana dieron un golpe a la cátedra al presentar su trabajo sobre la autopoiesis molecular, y más tarde Maturana, junto a Jimena Dávila, expandieron la visión con la unidad ecológica organismo nicho, volviendo a presentar al ser humano como un simbionte. En los años 90 vio la luz el trabajo de Bruce Lipton, que determinó la generación de la electricidad por parte de la célula, la ubicación de su campo inteligente en la mitocondria y no en el núcleo, asunto que cambió para siempre el paradigma científico e investigativo en el área biológica. Para el hinduismo tradicional, los chakras son 72.000. Para Sadhguru, los chakras están constituidos por la unión de los nadis, que son canales energéticos en el cuerpo, y en su unión se expresan como energía en forma de triángulo, no de círculo, y pueden simplificarse en 114, estando 2 de ellos fuera del cuerpo físico. Entonces quedan 112 chakras. Llega a la coincidencia con los 7 chakras principales, que son suficientes para activar todo el sistema energético. La sugerencia la pueden buscar ustedes en Tecnología Espiritual, donde Sadhguru sugiere el camino del yoga. Según explica Childrek, la resonancia mórfica es un principio de memoria en la naturaleza que a su vez se sostiene sobre el principio de coordinación entre similares y su reconocimiento. La memoria en la naturaleza está basada en la similitud. No es una locura de Childrek, que plantea la hipótesis de la causación formativa, que propone que la memoria es inherente a la naturaleza y que rescata de sí misma la profundidad relacional con el todo en base a los hábitos. En consecuencia, la relación morfogénica se expresa desde lo más antiguo en los anales de la historia del pensamiento humano y se desarrolla con él. Y los campos, por lo tanto, son también chakras. Esos mismos nadis los vemos reflejados alrededor del mundo. Para aportar más detalle, podemos observar los nodos terrestres, que son una red más amplia de conexión electromagnética, lo que podríamos llamar chakras terrestres. Vemos ahora los aciertos expresados en imágenes. Obra de la casualidad o sencillamente una travesura del campo, el sistema de escaneo especializado a través de una cámara Killian con electroimanes, un aparato muy específico, mostró la forma de los chakras. Esta publicación puede verla en un paper de alta circulación presentado por la doctora Esther del Río y en su libro Por las venas corre luz. Conocida ampliamente en los albores de la cultura egipcia y maniatada por círculos herméticos que le otorgaron características mágicas, la glándula pineal sigue siendo el mayor centro de actividad hemodinámica del cuerpo y forma parte principal del sexto chakra. La glándula pineal está compuesta de microgránulos que, al contraerse, como por ejemplo con ejercicios de respiración específicos, amplifican el radio de campo electromagnético en esta zona. Lo intrigante es que la pineal está presente en diversas culturas, en tiempos contemporáneos y disímiles en templos y en religiones inclusive. Otra interesante investigación ha dado con aquello que durante siglos fue el centro inteligente del ser humano, el corazón. El chakra cardíaco tiene también una interesante producción de campo electromagnético que hoy está en estudio científico, intentando descifrar cómo se comunican entre sí con otros campos cardíacos. Casi 40.000 neuronas están ubicadas en el corazón. Esto le da la valía a las corazonadas. Vemos aquí cómo podría ser una interacción entre campos. El chakra del timo, denominado energético, fue relacionado con el corazón, pero su conexión directa es con la glándula del timo, hoy
no deja lugar a dudas. Su ubicación real está en la base del hueso del esternón y detrás del esternón. El estómago ganó preponderancia con el estudio de la microbiota intestinal, que definió al hombre como un simbionte en total equilibrio con especies bacterianas de distinto tipo. Pero además, se descubrió también la existencia de neuronas en el estómago, lo que, de cierta manera, les da también crédito a las mariposas que sentimos en el estómago o a esos retorcijones que anticipan situaciones inesperadamente difíciles. Estudios recientes señalan que el estómago posee más de 100.000 neuronas, muchas más de las que contiene la columna vertebral, y esto le ha valido el apelativo de segundo cerebro. Respecto al segundo chakra, que actúa sobre los órganos sexuales del hombre y de la mujer, ha de decirse que en un interesante estudio revelado en una entrevista con Názares Castellanos, se llegó a definir que el útero femenino guarda cierta memoria celular que se traspasa de generación en generación, coincidiendo con ello la bioneuroemoción y, por supuesto, los estudios genealógicos realizados por Bert Hellinger. Ambos chakras, el primero y el séptimo, son parte de un circuito, o más bien de un sistema interconectado que parece estar íntimamente ligado con el sistema eléctrico del cuerpo y específicamente con la columna vertebral, especialmente con la médula espinal. Ejercicios de respiración muestran la contracción del coxis que empuja el líquido cefalorraquídeo contra la ley de gravedad y literalmente lavan al cerebro. Es también desde el primer chakra o chakra basal o sacro, desde donde se eleva la energía kundalini que se desplaza por la columna como una serpiente que asciende hasta el cerebro. Estudio aparte, resulta la observación de los chakras y sus símbolos. Decir, por ejemplo, que están formados por los pétalos de un loto, que cada uno tiene una representación interior basada en aspectos del ser humano y su aspiración hacia lo superior. Los chakras están relacionados con el color, con gemas y piedras, con expresiones o patrones psicológicos, con tendencias y virtudes, con frecuencias y sonidos, con mantras específicos, con postura de yoga, con nadis. Se les puede identificar en las manos, en los pies, en las orejas, ya que el cuerpo es un sistema interconectado en constante diálogo bioquímico y eléctrico. Sus terminales están dispuestos en todo el cuerpo y puede accederse a ellos a través del Reiki, de las terapias energéticas, del tapping, de la acupuntura, de la meditación y la respiración, a través de masajes, del uso de aceites esenciales, de la vocalización de sílabas y, por supuesto, a través de la meditación. Los chakras los vinculan a la expresión de la selva profunda. Los chamanes los vinculan a la expresión de la selva profunda, donde responden a tratamientos con plantas y hierbas específicas que la misma selva les revela para el tratamiento de los centros energéticos y las enfermedades que se asocian a la desconexión espiritual gracias a la neurosis de la vida moderna y su delirio. Los chakras revelan aspectos emocionales del ser humano, espirituales, psíquicos, psicológicos, relacionales y conductuales, predisposiciones y limitaciones. En definitiva, los ángeles y demonios en una danza cromática. Otro asunto tiene que ver con mitos que llamo hollywoodenses, que han malinterpretado las cualidades del equilibrio energético como un arte circense de prodigarse capacidades que violan las leyes elementales de la naturaleza y caen literalmente en el absurdo. Citaré algunos tópicos. Los chakras no otorgan superpoderes, no convierten a un ser humano común en un superhumano. Los chakras no causan viajes astrales ni desconexión con el aquí y el ahora. Sin embargo, está probado que la estimulación de la glándula pineal provoca ciertos estados alterados de la realidad, que no es otra cosa que un estado de autofascinación. Los chakras son total y absolutamente dinámicos. Una alineación que en términos más bien pulcros
podríamos decir que es una armonización de ellos, dura lo que dura. Al terminar la sesión, pueden desalinearse por voluntad del consultante, que junto con el conocimiento de las distintas áreas de acción en las que fluye un chakra, es menester conocer al menos algo de biología humana para comprender de mejor forma los efectos que los campos tienen en el cuerpo. Que los chakras no se comprenden si no te conoces. Y finalmente, que los chakras no son propiedad de nadie más que de ti y te han sido prestados para vivir la experiencia en este mundo. Durante siglos, y lo he dicho antes en otras conferencias, se ha abusado hasta el extremo de la separación entre cuerpo y alma, entre ego y espíritu, sin considerar que en el aquí y en el ahora, del mismo modo en que la partícula es onda corpúsculo y de acuerdo con el observador, a propósito del experimento de la doble rendija de Thomas Young y basamento fundamental de la mecánica cuántica, comprendiéndote a ti mismo, experimentándote, profundizando tu relación energética, podrás dar crédito y funcionalidad a tu sistema de chakras y así, efectivamente, ha de haber un camino y un cambio es gracias a que has observado dentro de ti mismo. El chakra es, como le he dicho, una representación simbólica. Su magia, su plenitud, su material esencial están hechos de materia espiritual y actúa sobre áreas más bien sutiles. Desde esas áreas sutiles se conecta con el cuerpo y vibra. Partícula y onda están aquí. Una frecuencia que se ha llegado a estudiar en el último tiempo desarrolla biofotones en el cuerpo, cuya relevancia lleva a la ciencia a investigar que probablemente la expresión de estos biofotones, allí podría encontrarse la conciencia. También coincide con el concepto del ki y perfectamente puede ser una interpretación moderna del concepto chino. Sin embargo, y ante todo, la conciencia es conciencia de unidad, desde lo más profundo del Valle del Indo, pasando por la Mesopotamia, que presenta a la pineal traída por los Anunnakis, expresada en jeroglíficos en las pirámides egipcias y manifestada por la cábala judía, hasta llegar al cristianismo y luego bañarse en las aguas variopintas de las propuestas New Age. Lo cierto es que en el abrazo de ciencia y espiritualidad hay campos que dialogan entre sí, campos que vibran y que abren capacidades humanas dormidas en el inconsciente de la historia del hombre y que estamos llamados a redescubrir sin miedo y para el solo beneficio de la humanidad en su conjunto. Para todo esto, la emoción nos ha dotado de la puerta de entrada a la experiencia desde lo sensorial. Esa puerta está dispuesta hacia parajes aún desconocidos que el argonauta ha de experimentar sin miedo y con total libertad. Ese camino es el ascenso de la Kundalini a través de los chakras y el estremecimiento de la vía sensorial. Y bien sabemos que el principio de toda materia es la vibración. En consecuencia, lo que un terapeuta holístico hace con toda esta información, con su investigación propia, con su estudio personal, su autoindagación, su práctica espiritual y su salud, es experimentar la síntesis de todos estos temas para luego ofrecer una vía antiparadigmática de solución a los conflictos que aquejan al hombre y a la mujer de hoy. Ya no basta con comprender intelectualmente el significado de estas cosas. Plantear una psicosíntesis frente a la constante e inacabada manifestación del psicoanálisis. Cuando viene un ser activo, un consultante, una buena parte de su recuperación está en el movimiento que realice para activar su energía corporal, que dance la vida, que exprese, que sienta, que vea la salida. Después de eso,
toda la expresión energética se resume en amor terapéutico, porque, como lo dice el libro Conversaciones con el Maestro Interior, en tu sanación está la sanación de todo cuanto mires. Muchas gracias. Oye, Pedro, súper buena la presentación, te agradecemos muchísimo de todo este paseo que nos diste por toda la sabiduría, me parece pero maravilloso. Y le recordamos a la gente que nos está viendo de que, bueno, vamos a hacer un preguntas y respuestas posterior a esto, que tienen que meterse a un blog, les vamos a mandar los links. Y si tú puedes acceder a toda esta información nuevamente para que la repases, ahí están los datos de Pedro para que lo contactes, puedes acceder a toda esta información para que la puedas repasar. Tenemos un plan básico que es para que tú veas todas las grabaciones y hay un plan adicional donde Pedro además tiene material complementario para que tú vayas interiorizándote sobre esta sabiduría maravillosa que nos ha presentado. Así que seguimos en un ratito. Gracias, Pedro, de verdad, buenísimo, muy, muy buena tu presentación. Y lo pueden encontrar también en renacen.cl. Pueden buscarlo por el nombre, Pedro Muñoz. Y, y bueno, y los esperamos. No se vayan, que seguimos con toda la información que estamos entregando que nos lleva a esto, al despertar de la conciencia. De verdad, muchas, muchas gracias, Pedro. Gracias por la invitación.